Hoy miércoles y el próximo miércoles 15 vamos a ver lo que compete a la unidad número 2, que es Fundamentos del Comportamiento Individual. ¿Sí? Nosotros este esquema lo hemos visto en la primera clase, que tiene que ver con el comportamiento organizacional, cuál es la dinámica y el esquema de trabajo. Y hablamos de variables independientes y de variables dependientes. Nos vamos a enfocar en esta unidad número 2 en todo lo que compete a variables a nivel individual, que es una variable independiente. ¿Esto qué significa? De acuerdo a cómo se manifieste, cómo se mueve esta variable, vamos a tener resultados como desempeño, compromiso, fidelidad, satisfacción del trabajo diversos. ¿Sí? Esto sería la parte invisible de lo que es el comportamiento organizacional, y lo visible, lo observable es lo que nosotros vemos como dependiente. Lo vamos a ir trabajando en las 2 semanas, en las 2 clases, así que no se preocupen que lo vamos a trabajar. Esta unidad, ¿cuál es el temario que tenemos? La perspectiva individual en el comportamiento organizacional. Cada vez que vean SEO es comportamiento organizacional, la abreviatura, lo van a ver tanto en los libros como en las presentaciones que hacemos con Cande. Vamos a trabajar con este nivel individual, es decir, con las personas como individuos. ¿Cuál es la importancia del capital humano, de nosotros dentro de la organización? ¿Cuál es la ventaja de la diversidad de organizaciones? Nosotros de base sabemos que somos distintos, ¿sí? Que somos distintos dentro de la familia, dentro de nuestro grupo de amigos, dentro del grupo laboral, dentro de las organizaciones en las que formamos parte. Pero ¿qué significa ser distinto? ¿Qué significa la diversidad? ¿Y qué ventajas nos da como organización? ¿Sí? Aún en el 2000, esperen, los que tengan el micrófono prendido, porfa. Las diferencias, y vamos a empezar a indagar cuáles son las diferencias individuales en términos de aptitudes, de personalidad, de competencias, de la percepción, de nuestra actitud a las situaciones que se nos presentan, nuestras formas de pensar, nuestros modelos mentales y cómo estos funcionan en la organización. Y por último, como tema, vamos a ver la motivación. ¿Cuáles son las teorías de motivación? Motivación es un tema que ustedes ven en administración. Si no lo han visto hasta ahora, lo van a ver más adelante. Si bien el contenido teórico es el mismo, el abordaje lo hacemos desde distintas maneras, ¿sí? Digo, el contenido teórico es lo mismo. Si lo ven primero con nosotros, buenísimo, porque lo van a saber ya para administración, o viceversa, si lo vieron, pero el abordaje nosotros lo vamos a hacer bien desde las personas, desde el comportamiento organizacional propiamente dicho, mientras que administración lo aborda desde el rol de la administración o del administrador, ¿sí? Esto les digo para que hay 2 temas que se repiten o que se relacionan y lo abordamos desde distintas miradas, pero el contenido es el mismo. Antes de iniciar esto, recuerdo que lo subí en el aula virtual, también lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp más adelante. El parcial, el primer parcial de la materia está previsto para el jueves 23 de mayo, 6 de la tarde, en el anfiteatro A4 de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? La información está subida ya en el aula virtual, pero se los aclaro por aquí para que después la revisen. Es presencial. El examen involucra la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? La idea es, antes de avanzar, perdón, y porque después entra la Cande y nos podemos olvidar, la idea es que nosotros el miércoles 15 terminamos de ver la unidad 2 para que el miércoles 22 de mayo empezamos una nueva unidad, pero también vamos a disponer de 30 minutos para horarios para hacer consultas.
¿sí? Pueden hacer consultas por el aula virtual, pueden hacer consultas en el grupo de WhatsApp, pueden hacer consultas vía mail, no hay problema. Lo bueno de las consultas, de hacerla por WhatsApp o hacerlas en clase, es que la pregunta de uno puede ser la pregunta de varios, entonces de una sola manera se puede responder. Esto se los dejo abierto para el miércoles 22, que es la clase anterior inmediata al parcial, o bien en lo que queda de las próximas 2 semanas, ¿sí? Ese es el parroquial que no me quería olvidar y lo tengo anotado en un cartel. ¿Alguna duda con respecto al parcial? Profesora, ¿dónde dijo que iba a ser el parcial? Es en el anfiteatro A4 de la Facultad de Ciencias Económicas. Después les indico para los que no ubican el anfiteatro, después les mando la ubicación. Porque si bien pertenece a ciencias económicas, está en el espacio físico de ciencias exactas. Para uno que vive ahí, se ubica rápido. Para el resto ya se los voy a indicar, pero es en la quinta agronómica en la facultad. ¿El Al lado, horario? Lo rendimos el sábado, chicos. Profe, sí. profe, ¿y cómo toman ustedes la materia? ¿Cómo es el La- parcial? el parcial es escrito, va a tener preguntas multiple choice y va a tener 2 preguntas de desarrollo. Esto es para que ustedes hagan un desarrollo, relación entre los temas. Ah, perfecto. Gracias, profe. Por favor. Pero la idea es que sea, eh, digo, con temas que vemos en la materia, con trabajos que vemos en la materia. El multiple choice, si lo han rendido en algún momento, no solemos utilizar verdadero o falso, sino que elijan entre justamente varias opciones. Algunas pueden ser verdadero o falso, pero no es la mayoría. Y preguntas de desarrollo, que tiene que ver siempre con la unidad 1 y 2. Entonces, esto requiere que haya una lectura de los distintos temas con el material bibliográfico y no solo con las clases. Mercedes, ¿cuántos puntos serán? No, ni nos hemos sentado a verlo, pero seguramente van a ser 2 de desarrollo y muchísimas más de multiple choice. Si a eso te refiere la consulta. Javier, dale, ningún problema con el parcial. Después me preguntan, cualquier duda formal del parcial. Si después tienen alguna otra duda, consulta, por favor, preguntan, no hay problema. Bien, empezamos. Dijimos que el comportamiento individual o las variables de nivel personas, individuos, vamos a encontrar variables como diferencias individuales, atribución, y motivación. Como, ay, perdón. Esperen que se destilda un micrófono y hace eco. ¿Y cómo están estas variables? ¿Cómo es el comportamiento de cada una de las personas en la organización? Va a determinar estos resultados o va a determinar la validación de estas variables dependientes. ¿Cómo es el desempeño? ¿Cómo es el compromiso? ¿Cómo es la fidelidad? Vuelvo a esto. Las variables dependientes son los que nosotros observamos, ¿sí? Ahora, si alguien tiene un desempeño excelente, nosotros vemos el desempeño excelente, no sabemos las cosas que lo sustentan. Algunas cosas las podemos observar, algunas cosas las podemos charlar, de vista, de conocerlo. Pero hay mucho de la persona que es invisible, dice uno, que esto es interno, de qué es lo que genera que tenga esta persona un desempeño excelente, ¿sí? Aquí nosotros no estamos con es de suerte o es de casualidad. La suerte tiene otro concepto y hay un trabajo previo. Perdón, Gerardo,
Perdón. Gerardo Puño, fíjate que el micrófono se te activa. Ahí está. Perdón, chicos. Bien, entonces, este es el esquema con el que vamos a trabajar la unidad en el día de hoy y el próximo miércoles. ¿Por qué es importante estudiar? Digo, nosotros si bien estamos en una carrera, en una licenciatura de gestión universitaria, nosotros estamos en organizaciones, en algunos casos lideran equipos de trabajo, en otros aspiran a liderar, y es fundamental no solo conocer el comportamiento, cómo funciona la organización, cómo funcionan los grupos, sino también cómo nos comportamos cada uno de nosotros en los grupos y en las organizaciones que pertenecemos. Y esto es clave, el aporte de las personas a la organización o a los grupos. ¿Por qué? Porque las organizaciones no existen sin cada uno de nosotros. Podrá haber recursos materiales, podrá haber recursos financieros, podrá haber tecnología de primer nivel, pero si no hay personas que las operen, que las procesen, que trabajen, que interactúen para lograr resultados, la organización no existe. Esto en administración, por ahí han visto va la definición, porque la organización es un sistema social de personas para conseguir resultados. Después veremos si es con o sin fines de lucro. Pero las organizaciones no existen sin las personas. Y desde esta materia nosotros vemos el lado humano de las organizaciones. ¿Sí? ¿Y por qué esto es fundamental? Porque las personas somos distintas, y esto es obvio, somos distintos entre nosotros. En la vida diaria nos olvidamos de esas diferencias y ¿qué queremos? Queremos lograr estandarizar a las personas, esto sea a nivel de organización, de grupos, de líder. Queremos, creemos y suponemos que sabemos lo que piensa y lo que siente el otro. Y así, ¿y por qué pasa esto? Primero porque las personas, para ahorrar energía, suponemos, no preguntamos, no consultamos, suponemos y actuamos en función de esto. Sabemos lo que siente, lo que le pasa al otro y por qué actuó de tal o cual manera. En esta unidad vamos a ver que esto no es tan causa-efecto. Hay un mundo y un universo, cada uno de nosotros, que va a tener resultados en el vínculo con el otro, con sus tareas, con la organización, con el grupo al que pertenece. ¿Y por qué? Porque si bien todos tenemos lenguaje, todos tenemos comunicación, todos tenemos motivaciones para hacer las cosas, no pensamos, no sentimos y no actuamos de la misma manera. Y a partir de estas diferencias en el actuar, en el sentir y en el pensar es donde empieza la complejidad del comportamiento. ¿Sí? Eh, si vamos a la comunicación, lo que yo quise decir, lo que el otro entendió, lo que el otro quiso entender, lo que yo quise transmitir, y empieza el menjuje y la complejidad de las relaciones interpersonales. ¿Sí? ¿Por qué somos fundamentales en las organizaciones? Porque nosotros tenemos la capacidad de crear las organizaciones, de moldearlas, de impulsarlas según nuestra participación, según nuestro desempeño, según las funciones, según los objetivos. Y esto nos va a permitir como personas llevarlo al éxito o llevarlo a la bancarrota. Recursos materiales, financieros, tecnológicos siempre están, pero las personas como se gestionan, la llevan al fracaso o la llevan a la bancarrota. ¿Sí? Y esto está demostrado con años de investigación, que las empresas exitosas o las que tienen en empresas con fines de lucro, las empresas que trabajan en gestión de sus equipos, demuestran que tienen un mejor estado de resultado, un mejor retorno de la inversión que aquellas que no trabajan con sus personas. Y cuando digo trabajar con personas, hablo de las personas como individuos, ¿sí? No como un recurso humano que sea igual que una mesa, una silla y la computadora. Y ahora vamos a ir trabajando eso. Y el comportamiento de cada uno de nosotros se va a caracterizar por nuestro estilo de personalidad y por nuestras diferencias individuales. De nuevo, esto es obvio que somos distintos, pero vamos a ver qué
difícil o qué complejo es entendernos a nosotros mismos y entender a los otros. Y no, eso estaría resuelto. Y uno de los principales temas de capacitación que siempre surgen en las organizaciones son tema de comunicación, tema de trabajo en equipo, tema de liderazgo y tema de negociación. Y en estas cuatro temas, que son los principales, en especial del ámbito de recursos humanos, lo que empieza a reflotar son las personas. ¿Cómo consideramos a las personas en las organizaciones? ¿Sí? Ahí están, chicos, mejor con el audio, porque acabo de ver los mensajes del audio. Sí, ahí está mejor. Sí, 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 ya te pasó. bárbaro, porque parece que hacía eco con otro micrófono, así que ahí está. Bien. A nivel individual, dentro del modelo de comportamiento organizacional, ¿qué es lo que vemos? Las características biográficas. No vamos a entrar en detalle en esto, pero es género, edad, lugar de nacimiento, cómo, dónde hemos crecido, cómo hemos aprendido, cómo nuestra familia, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y esto nos va a ir marcando nuestro modelo mental. El modelo mental es el paradigma, cómo veo las cosas desde que nací, ¿sí? Cada uno nació en un grupo primario que le fue impartiendo cuáles son las normas, cuáles son los valores, cuáles son las formas de actuar, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y tiene que ver con la persona, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los colegios que asistió, tiene que ver con la universidad, la facultad, con el grupo de amigos, con los trabajos que ha tenido. Nos vamos moldeando. Estas características también van a ir marcando nuestra personalidad y nuestro manejo de emociones, que junto con los valores que hemos ido aprendiendo y cuál es nuestra actitud ante determinadas situaciones, van a ir moldeando procesos mentales fundamentales como la percepción y la motivación, que son dos grandes conceptos que vamos a ver en el día de hoy y el próximo miércoles. Y también tenemos aptitudes y habilidades. Siempre voy a aclarar, aquí trabajamos con la aptitud, con la P, y con la actitud, que es la C, que son conceptos distintos. Y estas habilidades que nosotros vamos adquiriendo también van determinando cómo aprendemos las distintas situaciones y planteos que se nos va presentando a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento y nuestra conducta tiene que ver con aquellas cosas que hacemos, pero también cómo tomamos decisiones, ¿sí? Todo lo que hacemos son toma de decisiones. Y esas son nuestras conductas. Si falta el trabajo, si me enfermo, si trabajo desde mi casa, si cumplo con tal objetivo, consciente o inconsciente, pero toda conducta tiene que ver con una toma de decisión. Cualquier cosa me paran y lo vemos. En Chavenato, Roque, ¿está acabando la clase? sí, Roque la está grabando. Genial, muchas gracias. Hay autores, y esto también creo que lo pueden ver en la administración desde otro lado, pero la ven, los distintos supuestos sobre las personas, cómo consideramos a la persona a lo largo de la historia, y esto tiene que ver con distintas perspectivas para justificar por qué las organizaciones consideran a las personas como lo hacen. Y este concepto tiene que ver con distintas situaciones sociopolíticas, históricas, ¿sí? Tiene que ver con contextos, que obviamente en el 2024 para atrás yo puedo hacer puedo clasificar en qué momentos históricos se consideraron a la persona de tal o cual manera. En la teoría de la administración, que es la administración científica, que es la historia, cuando empieza a hablarse de administración, que es la división de tareas, es contratar a las mejores personas para hacer el trabajo lo mejor posible. El foco o el supuesto que se maneja es que las personas responden a motivos salariales o económicos.
solamente voy a contratar personas que quieran cobrar un sueldo y responder a mi tarea. Es la manera más, es la mirada más básica o es el supuesto más básico que tenemos acerca de las personas. Si yo en las organizaciones considero que la persona solo trabaja para cobrar un sueldo y me limito solo a eso, mi mirada es muy restringida y yo no voy a esperar nada de esa persona, sea mi par o sea mi subordinado o sea que sea la percepción de mi superior, ¿sí? Luego, más adelante, esto estamos hablando de inicios de 1900, empieza a surgir la teoría de las relaciones humanas. Aquí dice, no, las personas no solo van por plata, no solo trabajan por plata, sino que hay necesidades sociales. Como nosotros somos seres sociales, necesitamos interactuar con otros. Y la organización me da esa posibilidad. No necesariamente porque vaya a ser amigos, pero tengo interacción con otras personas. Hay puestos de trabajo en donde hay puestos de trabajo que no requieren interacción y si se selecciona mal una persona, cuando digo mal, que no tenga condiciones para soportar hacer el trabajo solo, la pasa muy mal, ¿sí? Porque necesitamos tener contactos con otros. En la pandemia, una que hoy se lo está viendo después de 3, 4 años, se lo está investigando a nivel mundial, ¿por qué saltan todas las patologías o todos los trastornos de ansiedad y de pánico? Porque una de las cosas que hizo el encierro a nivel mundial y en países mucho más que otros, tiene que ver con esto, con la necesidad social de interacción. Y esto es más allá de la familia, ¿sí? Aquí estamos hablando a nivel laboral. Pero hay personas que aún viviendo con 10 personas en la casa la han pasado mal porque no iban al trabajo, no tenían este contacto de estar con otros, ¿sí? Y hoy se está investigando esto porque se eleva la tasa de ataques de pánico y ataques de ansiedad, que son enfermedades o son trastornos que están muy vinculados a la falta de control o al no poder manejar la incertidumbre. Y tiene que ver parte con este tema del contacto, ¿sí? Lo que se hablaba allá en 1930 vuelve a surgir ahora hace 2, 3 años. Y todavía hay investigaciones muy serias, otras todavía flojas, pero que investigan mucho esto, la necesidad del contacto con el otro. Después tenemos la teoría estructuralista. Avanzamos un poco más post Segunda Guerra Mundial, más o menos, en donde dice, no, las personas tenemos distintas habilidades y podemos cumplir distintas funciones en distintas organizaciones. Puedo ser muy buena trabajando en estas tareas, no tan buena en estas, pero ya empieza a haber una definición de las tareas y qué personas son las óptimas para trabajar en eso. No todos hacemos todo bien y no todos hacemos todo mal, ¿sí? El problema es cuando creemos que uno va a aprender por sí solo. No, tenemos que buscar las personas más adecuadas para cumplir las mejores, obtener los mejores resultados en las posiciones acordes. Luego pasamos a la teoría conductista. Las personas procesan información y toman decisiones, ¿sí? Esto es como causa-efecto. Todo lo que ingresa, lo proceso y tomo una decisión. Y mi decisión es de acuerdo a la información que abstraigo o aprendo, ¿sí? Y por último, la teoría de las contingencias, que es lo más contemporáneo en estos dos últimos, pero en especial el complejo. Las personas, cada uno de nosotros, tenemos un sistema de valores, tenemos distintas percepciones, tenemos distintas características, tenemos distintas necesidades y trabajamos en organizaciones para lograr un equilibrio y conseguir los resultados, ¿sí? Por eso esto, a mí me gusta relacionarlo mucho cuando dice el trabajo dignifica, y no solo porque dignifica desde esto, desde poder plantear mis decisiones, de poder plantear mis percepciones, de poder interactuar con otro, no solo cobrando, sino haciendo, poniendo en juego todo lo que tiene que ver con la individualidad de uno, ¿sí? Y obviamente cuando son los ambientes óptimos o agradables, mucho más puedo dar. Esto es distintas
teorías o estos distintos conceptos de las personas, lo que hace es cómo considera a las personas que trabajan en nuestras organizaciones, como un costo, como una inversión, como un recurso, como una ventaja, como un capital. ¿Sí? Hay organizaciones que hoy en el 2024 siguen teniendo en cuenta que la persona solo sirve para cobrar, trabajar y es un vago mientras pueda. Estos son cortes para poder explicarlo, pero no significa que desaparecieron. ¿Sí? Y esto no importa qué organización, no importa qué tipo de industria. Mientras este supuesto o este modelo mental lo tengamos, estas teorías pueden seguir estando. Entonces, si yo solamente sostengo que la persona va a trabajar por motivos salariales, lo que estoy considerando es que sea un gasto. Entonces, lo sigo sosteniendo como un gasto, como algo que sale y no algo que puede tener un retorno o una inversión. ¿Sí? ¿Les suena algo de esto en vuestros grupos o organizaciones? La primera a mí me suena a Taylor, cuando decía que se los contrataba solo para el trabajo y el ingeniero era el que pensaba. Totalmente, totalmente. Que esto nosotros lo hemos visto también en la primera presentación con esto de la empresa, en la organización emergente, nueva, pero sí, hoy hay organizaciones que siguen considerando, tal vez cambien el discurso más marketinero, pero en el fondo no dejan de pensar o no dejan de sostener esta idea. Es el jefe o es el gerente el que piensa y el resto tiene que acatar y hacer. Este, Y no importa de nuevo la generación, la organización o a qué se dedica. Esto puede seguir estando. Esto también, esta visión también va marcando esto que les decía, si las personas son vistas como un costo, si son vistas como una restricción, o sea que solo va a cumplir lo que tiene que hacer, si son considerados como recursos activos. Muchas veces se habla de recursos humanos porque quedó el concepto y no necesariamente los que decimos recursos humanos consideramos las personas como recursos. Suena como complejo, pero quedó como un término estándar de las personas que gestionamos con personas, pero no necesariamente las personas somos activos o somos un número, si lo quieren ver así. Y también, o actualmente, empezamos a trabajar ya con las personas como capital humano, que son los que generan la ventaja competitiva, estos que hacen diferente a las organizaciones. Por las personas, las organizaciones son distintas. ¿Sí? Y esto, ¿por qué es importante verlo? Porque terminamos esto, que el comportamiento de los individuos, de cada uno de nosotros, va a depender del comportamiento de la organización. Nosotros no cambiamos, pero nuestros comportamientos, nuestra forma de tomar decisiones, nuestra manera de actuar, sí se modifica de acuerdo a la organización en la que pertenece. ¿Y por qué? Las organizaciones se caracterizan por tener puestos, distintas posiciones, un diseño organizacional, que esto lo deben haber ido viendo en administración, cultura organizacional, una forma de hábitos, de normas, de formas de trabajar, de actuar, cuáles son los valores, cuál es la estrategia, cómo hago los procesos, cómo los llevo a cabo para obtener resultados, cómo recompenso o cómo controlo y castigo a mis personas. Estas son las características de las organizaciones. Y por más que todos estemos en la UNT, depende de las facultades, depende de los grupos, depende de las distintas unidades de ejecución, estas características organizacionales pueden ir variando. En todas las organizaciones existe la posición de decano, perdón, en todas las facultades existe la posición de decano, pero no todos gestionan de la misma manera, ¿sí? Y ahí entra a jugar el concepto de cultura. En todos hay un secretario académico, pero no en todas las facultades funciona igual, ¿sí? O el secretario académico, o las distintas posiciones, maestranza, ¿sí?
Y esto se conjuga con las características individuales. La posición está, digo, la función o la silla del decano está. Esa va a estar siempre. Ahora, las características individuales va a depender de la persona. ¿Cuál es la personalidad de quien lo ocupa? ¿Cuáles son las aptitudes? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Sí? Y esta conjunción de la organización y la persona va a determinar cuál es el comportamiento de cada uno. Yo soy la misma, yo soy Flor. Ahora, depende de la organización en la que estoy y las funciones que cumplo, hay conductas que voy modificando porque me voy acomodando el grupo a los objetivos, a las funciones, a las tareas. Pero Flor sigue siendo la misma. Y esto les pasa a ustedes también, ¿sí? Es muy difícil cambiar la personalidad o las formas de las personas, ¿sí? Este, es muy complejo y es un trabajo, si van al psicólogo o van al psiquiatra, verán que esto no se resuelve en 2, 3 sesiones. Esto es un trabajo de cambiar formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar. Esto a nivel individual. Y a nivel organizacional todavía mucho más, ¿sí? Entonces, nuestros comportamientos están determinados por esto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Les prometo que después se torna más divertido. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, bien. Yo les pido este retorno porque termino viendo una pantalla y no los veo. Bien. Cuando hablamos de la persona como individuo, y esto volvemos a que todos somos diferentes y a las diferencias individuales, volvemos a este esquema de distinta manera. Nosotros tenemos características individuales biográficas que son particulares de cada uno. Tenemos nuestra personalidad y nuestras emociones. Esto va a determinar cómo es nuestra motivación, qué nos mueve a hacer determinadas cosas. Tenemos actitud y valores, que esto lo venimos aprendiendo en los distintos grupos que hemos ido creciendo y desarrollando, que también tiene que ver con la motivación, qué cosas son las que me interesan, qué cosas son las que me mueven. Y por último tenemos las aptitudes y competencias, que está vinculada a nuestra capacidad de aprendizaje. Cómo aprendemos nosotros sobre distintas situaciones, ¿sí? Ahora vamos a ir abriendo cada uno de estos conceptos. Una de las cosas que nos diferencia a nosotros en las organizaciones es la aptitud de la habilidad. La aptitud con P es la predisposición para realizar determinada tarea o actividad. No requiere experiencia previa. Es como que nacemos con esta posibilidad, con esta habilidad. Una de las habilidades, una de las aptitudes que tenemos es la posibilidad de hablar. Tenemos la aptitud al tener tono muscular podemos caminar. Me dan 2 segundos. ¿Sí? Es la predisposición general para hacer algo. Es lo que tenemos, ¿sí? ¿Vieron cuando hay nenes de 4 o 5 años que hablan mucho, caminan, corren y nosotros decimos, la aptitud que tiene desde chiquito manifiesta algo? Ahora, cuando después esa persona o ese niño entrena y focaliza en eso, se va convirtiendo en una habilidad. Hay nenes en 2, 3 años, 4 años que dibujan muy bien, y cuando digo dibujar, no que hacen garabatos, sino que avanzan en la calidad de dibujo, manera de pintar. Y algunos quieren seguir vinculados, digamos así, con el arte, con pintar, con dibujar, y otros entran a primer grado y se olvidaron de eso. Eso sería una aptitud convertida en una habilidad, ¿sí? Ay, me dan 2 segundos. Se prende un micrófono y hace eco. ¿Qué aptitud? Esto pueden hablar de ustedes o podemos ver personajes públicos, digamos. ¿Qué personas creen que tienen alguna aptitud marcada y que después con el trabajo y
eso se convirtió en una habilidad. ¿Quién se les ocurre? ¿Qué proponen? Vamos, futboleros, ¿no tienen equipos futboleros? Mi Messi. hija tiene 7 años y dibuja impresionante, pero habrá que ver si sigue gustándole y si lo sigue. Me pide ir a una escuela de dibujo y demás, pero veremos si le sigue gustando. ¿Cómo lo Ah, sabe él? bueno, pero si ya lo tiene y lo expresa, después veremos cómo lo va entrenando y lo va practicando totalmente. Mi hija también siempre tuvo una facilidad para dibujar y pintar, y hoy la ves 15 años con una habilidad para el arte, para cantar, para bailar, para actuar, que le fue, pero lo entrenó, o sea, se va entrenando en realidad, se va entrenando y no quedó con los 5 años, qué bien que dibujo pinta. En cambio, el otro, el varón, tiene una habilidad física, o sea, se destaca más en lo físico, digamos, que en lo artístico. Pero son cosas que si queremos entrenar. Alguien dijo de Messi, no sé quién dijo porque justo se Yo, cerró. profe, Bárbaro, más que Agustín. nada porque de chico él iba practicando, bueno, lo empezaron a pulir, lo empezaron a mejorar y desarrolló una habilidad tremenda. Totalmente, pero nos imaginemos que a Messi no le hubiesen dado el lugar que le han dado a los 4 o 5 años. No sé si es verdad la historia de la abuela que la lleva y que la abuela insiste en que lo haga probar. Digo, no sé si es verdad o es un spot publicitario. Pero si no había alguien que pueda seguir sosteniendo eso, tal vez el Messi quedaba con el nene que jugaba buenísimo cuando tenía 5 años, 6 años, y no es el Messi de ahora. Esa aptitud la tiene. Y cuando digo aptitud, es la facilidad para correr con una pelota, la manera de jugar, ¿sí? No es solamente que corre, sino todo lo que significa con correr. Y esto, la aptitud, es por comparaciones. ¿Por qué traigo, o sea, por qué es fácil el ejemplo de Messi? Porque nadie puede discutir si es bueno o mal jugador. Después podrán ver si les gusta más que otros. Pero nadie discute que la aptitud la tiene, ¿sí? Y él con 2 años no tuvo capacitación con 2 años, no tuvo formación, ¿sí? Tuvo un desarrollo físico, muscular, que le facilitó hacer esto, o el Usain Bolt, el que corre los 100 metros, 200 metros, igual, desde chiquito tenía una facilidad para correr. Después se practicó, se entrenó y eso se convirtió en habilidad, ¿sí? Este, y, y estos ejemplos son fáciles para visualizarlo porque de nuevo, es el pasaje de la aptitud a la habilidad, ¿sí? Y por lo general la aptitud está marcada con cuestiones más físicas, musculares, no tanto con lo social, ¿sí? Sino con la posibilidad del que lo físico, biológico permite. Y cuando esto de nuevo se entrena, practica, se logra el rendimiento, se convierte en una habilidad. Y cuando nosotros lo trabajamos en un ámbito más organizacional, laboral, empezamos a hablar de competencias, que después avanzamos, ¿sí? Y nosotros en la organización, para ser exitosa, la organización, y cuando hablamos de exitosa es poder cumplir con los resultados que se proponen, tenemos que trabajar con diversidad de personas. No todos tienen que ser Messi adentro de la cancha. ¿Se imaginan 11 Messi jugando? No, necesitamos complementar el equipo. Y esto también pasa en las organizaciones y muchas veces en los grupos de trabajo y en la organización queremos todos chicos de 9, 10. Y no es necesario que haya gente con esa, porque todos tenemos capacidades, actitudes y habilidades distintas. Aquí la complejidad y el éxito va a radicar en la diversidad de mi equipo. No necesito que todos sean iguales, ¿sí? No necesito y no quiero que sean todos iguales. Necesito complementar. Y esto suena como obvio, pero en las organizaciones todavía apuntamos a estandarizar comportamientos, no a respetar
las diferencias. Y no lo hablo de una manera consciente, también lo hacemos inconsciente. Cuanto más parecida es la gente, menos energía invierto para explicar cosas, para dar indicaciones, para acompañar a mi equipo. Cuanto más parecidos son, que hay una instrucción, todos han entendido más o menos lo mismo y van a... Ahora, cuando tengo diferentes personas dentro de mi equipo, mi rol como líder, si soy líder, o mi rol como compañero, es distinto. ¿Cuántas veces renegamos con alguien que no hace las cosas como nosotros esperamos? ¿Sí? Buenísimo, Ángeles, el ejemplo. Has usado digo, con un síntoma o con la hiperactividad, ¿cómo logran hacer cosas? Perfecto. Eso, buenísimo, eso lo hacemos mucho con los hijos, los trabajamos. Bueno, Charlie García también, la capacidad para hacerlo. Pero tiene que ver con esto, detectar en qué cosas son como qué cosas le salen como natural y poder trabajarlas para que se conviertan en una habilidad. ¿Sí? Y esto se empieza desde chiquito, ya tal vez con 35, 40 años cuesta más, pero ahí ya trabajamos con habilidades y competencias, ¿sí? Esto, ¿por qué de nuevo es importante? Porque tenemos que trabajar en la diversidad de las personas en las organizaciones, no con la estandarización, ¿sí? En ciencia económica doy segundo año, tercer año, son 20 años, 21. Y hablamos de esto, muchos no trabajan, la mayoría no trabaja, pero claro, cuando hablamos con sus grupos de amigos, ¿cómo son? Muy pocos están vinculados con grupos o con personas que son muy distintas así, por lo general son todos parecidos. Entonces, plantean situaciones en donde como son tan parecidos, ya saben cómo piensan, cómo creen que saben cómo piensan, cómo actúan, qué van a hacer el fin de semana. Y no, tenemos que trabajar esto en todas las organizaciones con la diversidad y más en las organizaciones laborales u organizacionales, ¿sí? Y aumentamos la competitividad de nuevo. ¿Ustedes consideran que sus equipos de trabajo son diversos? Sin entrar en el detalle donde se radica la diversidad. ¿Pero son diversos sus grupos o son bastante homogéneos? ¿Qué opinan? Bueno, buenísimo el ejemplo yo, que están homogeneizados tal vez en las tareas técnicas que tengan que hacer. Ahora vamos a ver si a cuanto a personalidad o a cuanto a emociones, en cuanto a motivación o a percepción, son homogéneos o son distintos. Pero buenísimo el ejemplo porque sí, hay una tendencia que los une, que es las cuestiones técnicas. Jorge dice, Messi funcionaría en un equipo de personas que no tienen el mismo nivel. Y mira, pareciese que Messi funciona, porque en el equipo Inter, por lo que escucho, yo no soy de ver fútbol, pero sí me gusta verlo, estos comentarios así en función de lo organizacional que pueda trabajar. Y parece que el equipo demuestra o saca fortaleza que antes no la veían. No sé si ustedes lo siguen a Messi en el equipo actual, en el Inter me podrán corregir si esto es así, pero pareciese que el equipo, o sea, las fortalezas de Messi hizo que todos saquen sus fortalezas, porque el equipo no cambió totalmente y tiene mejores resultados. ¿Qué es más importante, la habilidad o la actitud? Y ahora la vamos a trabajar a eso. Yo tengo una... Hay cosas que con habilidad, hay tareas que las tenemos que hacer con una habilidad. Digo, tenemos que tener conocimiento. Un médico tiene que tener una habilidad técnica definida. Un contador, digo, para las tareas que hace, me voy a las tareas más concretas, ¿sí? O específicas. Este, y lo ideal sería que la actitud sume y multiplique. Pero hay cuestiones que la habilidad es necesaria, porque solo con actitud no consigo determinados resultados. Hay que ver el contexto y la situación, ¿sí? Pablo dice que sus equipos son diversos, Javier dice que son homogéneos, Tomás que son todos distintos, Miguel, bárbaro.
tus funciones son distintas y que es diferente a los demás. Hay gente que tiene habilidad y no aptitud. Totalmente. Vamos a empezar a ver esto. Hay gente que tiene, personas que tienen habilidades que han ido adquiriendo, pero hasta se lo ve como forzada, podría ser. Hay gente que tiene conocimientos técnicos buenísimos y no tiene actitud para trabajar. Hay gente que tiene actitud para trabajar y no tiene las habilidades para hacerlo. Y aquí empieza a complejizarse lo que decimos que las personas somos distintas. No todos somos 10. Ahora, ¿cómo se va solapando, cómo se va subsanando situaciones con otros? La motivación o la actitud ayudan un montón, pero a veces no es lo único que necesitamos, ¿sí? Lo vamos a ir, Profesora, sí, dime, Paola. nosotros acá como grupo, como compañeros, somos el mejor ejemplo. Somos un grupo muy heterogéneo, de distintas edades, con distintas aptitudes, que hemos terminado de estudiar quizás en distintos momentos de nuestra vida, otros hemos seguido estudiando a lo largo de la vida y otros que han terminado, no sé, el secundario no han vuelto a agarrar un lápiz. Y sin embargo, en especial, bueno, tenemos una compañera que es muy solidaria en explicar lo que no entendemos y ayudarnos a resumir y todo, pero es como que también como grupo estamos buscando, eh, nivelamos para arriba, no sé cómo explicarme, como que Sí, sí, nos sí. apoyamos y buscamos que a todo nos vaya bien. Perfecto. Esa es la intención cuando cuando veamos grupos y equipos, lo vamos a trabajar eso. Esa es la idea. Por eso buscamos diversidad y por eso apuntamos a una diversidad, para que uno se vaya solapando. Si hay una compañera que sabe resumir y nos enseña a resumir, genial. Y tal vez hay otro que le es más fácil, el, tiene memoria visual y otros tienen por ahí una percepción auditiva mucho más marcada, entonces puede contar las cosas distinto. Para trabajar, bueno, aquí estamos en un contexto académico, pero para preparar exámenes, para resumir, para estudiar y en las organizaciones o en los grupos de trabajo, hay algunos que son muy buenos para los números, otros son muy buenos con la gente hablando, las relaciones interpersonales, otros prefieren estar más detrás de papeles, digo, de cuestiones administrativas. Y eso hay que ir valorando y hay que seguir trabajando y fortaleciendo eso. No todos vamos a ser excelentes en todos, pero cuando conocemos cuáles son nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nos focalizamos en eso, tenemos distintos rendimientos que decir esto no me sale, esto no lo sé, o de tratar de ocultar. Es muy difícil, salvo que haya mucha confianza en el equipo, que alguien diga esto no lo sé hacer. Es muy difícil de hacerlo a nivel adulto o joven adulto. Entonces, muchas veces en ese no sé, pareciese que nuestro rendimiento, nuestro desempeño no es trabajar, no es querer trabajar cuando en realidad algo no estoy entendiendo. Y ahí lo vamos a ir viendo con distintas unidades también, pero trabajar en el equipo, en la confianza, en la posibilidad de decirlo. Pero cada uno de nosotros somos un universo, solo mostramos una parte. Este, eh, pero lo hacemos porque la capacidad nos da para eso, porque no podemos estar 24 horas, y aún así, digamos, todavía hay cosas que nosotros mismos no conocemos de nosotros, imagínense si los de afuera van a conocer. Yo siempre lo traigo ahora más contemporáneo, el caso de Gran Hermano. ¿Alguno ve Gran Hermano o ha visto fragmentos de Gran Hermano? Es la vida privada expuesta en 24 horas y aún así no sabemos qué le pasa al otro. Digo, 24 horas a la máxima expresión de vulnerabilidad muestran, y aún así hay cosas que funcionan distinto cuando se va un jugador, cuando entra un jugador. Eso es comportamiento organizacional. Si alguno dice, todavía no le caso a la materia, vean Gran Hermano 1 hora y la van a... Tiene que ver con esto, cómo funciona la organización, qué pasa cuando se van y vienen jugadores, qué pasa cuando alguien está enojado, cuando alguien está alegre, cómo va impactando. Doy el ejemplo de Gran Hermano, son 24 horas filmados versus que nosotros en el trabajo estamos 6 horas, 8 horas, 10 horas, tenemos otras cosas, tenemos otras motivaciones, otras actitudes, otras responsabilidades, otras tareas. Gran Hermano, todo concentrado en un mismo lugar, 24 horas y su
sus preocupaciones giran en torno a esto, no lo que pasa afuera, digamos. Pero eso tiene que ver con comportamiento y con las personas, ¿sí? Por eso es fundamental la diversidad. Y por eso creo que el programa, por más que lo vean o no lo vean o renieguen con el programa, da puntos de rating y se convierte porque es verse reflejado en lo que pasa en la televisión. Después podremos entrar a discutir este, pero Yo tiene que ver pensaba con que era esto. que iba por otro lado, ¿no es cierto? El rating que da el programa, más bien, digamos, no con la diversidad, como está diciendo, es primera vez que escucho su punto de vista, profe. Creía más que tenía que ver con esta cuestión de espiar, ¿no es cierto?, al prójimo. Totalmente, totalmente, pero vos en ese espiar, o yo lo veo de este lado, yo en ese espiar veo la diversidad desde todo el punto de vista biográfico, cultural, educacional, eh, digo, de lo estético, de lo que se ve, cómo reacciono a una situación que se presenta, y cada uno se puede ver reflejado con cualquier personaje. Digo, este Gran Hermano o el anterior, eh, o qué cosas, y lo que antes, hoy veía justo, yo lo suelo ver, no lo veo 24 horas, pero me gusta verlo desde este análisis y me copan dos, tres personajes que son los más llamativos, digamos. Pero tiene que ver con esto de la diversidad, por eso, o sea, yo lo veo como una organización y que es exitosa por esa diversidad que muestra. Si fuesen todos iguales, sería un bodrio el programa. Y aquí responden al mismo estímulo, responden de 11 maneras distintas. Y a veces hasta de 20 maneras distintas, siendo 10 personas las que están. Obviamente está marcado como un experimento, con condiciones, con variables controladas, porque eso no es la vida real, me refiero en sus vínculos, pero sí hay cosas que nos muestra, esto que dices vos, el espejo nos muestra, o en la cosa del espiar, cómo se ve, pero no dejamos de ver esa diversidad en lo que vemos. Y esto pasa en nuestros equipos. Este, y a veces creemos que somos parecidos porque hacemos una tarea similar o somos distintos porque hacemos una tarea similar, distinta, pero en realidad podemos ser tan iguales o tan distintos independiente de la tarea que hagamos, ¿sí? A mí Este, más que Gran Hermano, que ver las conductas humanas, también he visto las miserias humanas. O sea, a mí total, no me todo, agrada. No todo, me, todo, todo. sí. Eso ves todo. O sea, Gran Hermano como show ves todo. La miseria humana, las cosas más lindas, las cosas más feas, las cosas que hoy no puedo creer que siga existiendo o siga pasando, es todo. Pero es ver una organización 24 horas del día viendo ahí cómo funciona. Y esto en las organizaciones, como estamos a otro ritmo, a otra, a otra velocidad, hay cosas que nosotros pasamos por alto, no prestamos atención o no nos dedicamos el tiempo para hacerlo. Y esto pasa en nuestras organizaciones. Cuando vayamos avanzando, y más que hoy lo van a trabajar con Cande, la parte de diversidad generacional, vamos a ver a veces cuando trabaja alguien de 20 años con alguien de 60. Se trabaja distinto. Somos parecidos y somos distintos a la vez. Bueno, ¿cómo gestionamos esas diferencias? Porque eso está pasando actualmente en todas las organizaciones. Chicos de 18 años están interactuando con personas de 60, 65 años, con todos los años en el medio, digamos. ¿Cómo interactuamos, cómo trabajamos esa diversidad? Eso también es diversidad. Vamos a personalidad. También somos distintas en personalidad. Personalidad es lo que la persona es la identidad de cada uno de nosotros. Es la tendencia que tenemos de comportarnos de determinada manera en distintas situaciones, como que somos estables en algunas cosas. La personalidad es mucho más que la conducta que hacemos, tiene que ver con nuestros rasgos, tiene que ver con nuestra forma de sentir, de pensar, de actuar, no solamente con el actuar, ¿sí? Nosotros decimos la personalidad de esta persona es súper extrovertida. Y cuando decimos que es extrovertida, vemos rasgos de esa persona que se sostienen a lo largo del tiempo, ¿sí? No es que es extrovertida hoy a la tarde, sino que uno dice, che, pero
la veo y puedo marcar. Pensemos en personas del trabajo o con la familia, cómo identificamos al marido, a la mujer, a los hijos, cómo los definimos. A ver, ¿alguno se anima a hablar de la personalidad de alguien? ¿Cómo definen a alguien del grupo o de la familia? ¿Tienen a alguien en vuestro grupo que dicen tiene una personalidad obsesiva? Ay, están en silencio. ¿Nadie conoce a nadie que le digan eso, que tiene una personalidad obsesiva a alguien? Bueno, Yo me Profe, considero obsesiva. yo tengo una sobrina que la considero que le digo que es corta de genio. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? O sea, ¿cuáles son los rasgos que visualizas? Eh, es muy callada, Ujú. no habla, es selectiva para comunicarse con determinadas personas, em, cuenta determinadas cosas nada más, se guarda mucho y después no entraremos por otro lado si tiene algún problema o algo, pero ella nunca lo exterioriza. Bien, bien. Reservada. Esos son rasgos, esa es la identidad de ella. Hay cosas que podrá Claro. modificar, cosas que no, digamos que tiene que ver con ella más que con nosotros, pero tiene que ver con eso. Nosotros solemos catalogar estilos de personalidad por rasgos que visualizamos. Después vemos si es correcto, incorrecto, si da o no da, pero solemos hacerlo. Es nuestra manera como de empezar a clasificar o a estandarizar personas. Alguien dijo algo de la personalidad obsesiva. A ver, Tomás, mi hermana dijo, liquidó a la hermana. A ver, ¿tu hermana cómo es, Tomás? Profe, yo de vuelta, Silvina. Sí, Vamos, Tomás. Eh, no sé si para hablar Tomás o hablar yo, no sé. Tuve una vez una compañera de trabajo que tenía un TOC. sí. Era obsesiva compulsiva con la limpieza. Bien. Sí, sí, eso, a ver, aquí vamos a hablar, no vamos a entrar digo, si lo tenía como patología, no vamos a entrar en esa línea. Digo, patología es algo que le Yo imposibilita. no sé si es una patología, yo, como usted No, dice, perfecto. No, no, la pero vi como obsesiva constante con la limpieza. perfecto. No, y me sirve, Silvino, muchas gracias por traerlo, porque si no, para aclararlo. Cuando decimos esto, hablamos de los rasgos independientes, cómo es la persona o si tiene o no un trastorno. Pero buenísimo, Silvina, el ejemplo. Hay personas que son obsesivas con la limpieza y seguramente son obsesivas con cuestiones de control, con cuestiones de tener todo ordenado, con tener todo planificado, organizado. Y uno dice, tiene personalidad obsesiva. No significa que la persona sea obsesiva, pero tendemos a establecer rasgos para definir a las personas, ¿sí? Y hay un montón de connotaciones cuando uno lo dice de manera como social, que si es histérica, si es tranquila, si es obsesiva, si es neurótica, si es problemática. Digo, no importa cómo se la catalogue, nosotros tendemos a definir la personalidad de otros y la de uno mismo a partir de cómo se comportan en las distintas situaciones que se presentan. Y muchas veces, y aquí voy al tema, y muchas veces esas presuposiciones, percepciones e interpretaciones que hacemos van marcando nuestra percepción acerca de la persona, cómo la vemos, ¿sí? Y cómo sentimos. Hay autores, y esto muy vinculado a la psicología, para poder hablar de personalidad, y esto es recuerden que nosotros hemos visto que la psicología es una de las disciplinas científicas que aporta el comportamiento individual y lo hace desde el nivel de la persona.
Y una de las cosas que toma el comportamiento organizacional desde la psicología es la personalidad. Porque parte de la base que el comportamiento de cada uno de nosotros va a estar mediado, o nuestro desempeño y nuestros resultados, por cómo somos y por cómo tomamos decisiones y por cómo llevamos a cabo determinadas situaciones, ¿sí? Y aquí hay autores diversos, pero nos vamos a basar en los más contemporáneos, que es Myers-Briggs, que plantea 5 dimensiones, como que si lo queremos resumir a 5 dimensiones a la personalidad, ellos definen estas 5. Extroversión, ajuste emocional, afabilidad, sentido de responsabilidad y apertura e interés. ¿Y esto qué significa? Estas autoras proponen que la extroversión va a estar relacionado todo con esta capacidad de expresión, de socialización que tienen las personas, esta necesidad de estar en grupo, de ser esas personas decididas. Esto no significa que todos somos extrovertidos, sino que es la dimensión, y dentro de esa dimensión van a estar los extremos o distintos niveles. Después está el ajuste emocional, que son la estabilidad de las emociones, la tranquilidad, el equilibrio, cómo gestiono esas emociones. La afabilidad tiene que ver con la simpatía, con la cordialidad, con lo agradable que soy en los vínculos con los otros. El sentido de responsabilidad tiene que ver con las personas que son responsables, que son disciplinadas, organizadas, perseverantes, ¿sí? Yo lo transformo a personas para poder hacerlo más fácil a la lectura. Y apertura e interés tiene que ver con esta capacidad de aprendizaje, con la innovación, con la creatividad, con la mejora continua, con la curiosidad. Nosotros, todos nosotros tenemos estas 5 dimensiones. Algunas se destacan más que otras. Cuando digo destacan, están más formadas o más desarrolladas o son más visibles. Todos tenemos las 5. Después los niveles, cómo las tenemos las 5, es un tema de cada uno de nosotros que ahora lo vamos a trabajar, cómo la tenemos. Y estas dimensiones, ¿qué aporte nos dan? Desde la psicología tienen sus objetivos de aplicación y dentro de la organización se relaciona con estas dimensiones de personalidad, cómo influyen en el desempeño de cada uno de nosotros en los puestos y en las tareas que hacemos. Entonces, los autores proponen que cuando se relaciona la extroversión y la afabilidad, esto recuerden, extroversión tiene que ver con la expresión, la sociabilidad, el estar con los otros, la capacidad de decisión. Y la afabilidad, que tiene que ver con los tratos agradables, cordiales, sostienen que la persona tiene un alto dominio de sus tareas. Vamos a un ejemplo para hacerlo más didáctico. Un vendedor. El vendedor se caracteriza por ser una persona extrovertida, por ser una persona cordial, por ser una persona decidida en lo que está vendiendo. Vamos al vendedor típico, ¿sí? El vendedor, no sé, de ropa, de zapatos, de perfume. Tiene esas condiciones, tiene dominio de las tareas, ¿sí? Ahora, si dentro de su línea de la extroversión es una persona que es tímida, que habla lo justo y lo necesario, no va a tener un buen dominio de sus tareas, si es un vendedor, ¿sí? Aquí la idea es relacionar la extroversión y la afabilidad y cuál es el dominio que tengo con las tareas que me tocan hacer. Si tengo atención al cliente interno, si tengo atención a los estudiantes, por ejemplo, por las posiciones que ustedes tienen, ¿cuál es el dominio de las tareas que tengo? ¿Cuál es la relación? Y así también es el sentido de la responsabilidad y la adaptación emocional. ¿Cómo se vincula con la motivación? Y esto es, si soy una persona organizada, planificada y puedo controlar mis emociones, ¿cómo me motivo o cuál es mi motivación para hacer las cosas que me toca hacer? ¿Sí? Y sí, en el nivel o en la dimensión intereses, ¿cómo es la capacidad de aprendizaje? ¿Cómo me interiorizo de nuevas cosas? ¿Cómo mi mejora continua?
cómo improviso, la curiosidad, la creatividad, ¿sí? De acuerdo, y aquí se relaciona, de acuerdo a las tareas que ejecuto y cuál es el desempeño de mis tareas, es cómo empiezan a jugar estas dimensiones de la personalidad. Cuando digo jugar es cómo se pone en evidencia y cómo se hace observable para los otros, ¿sí? Si soy una persona curiosa, si soy una persona abierta, si soy una persona flexible, seguramente voy a estar vinculado a esto, a la mejora continua, proyectos de investigación, a trabajar en mejorar procesos, en cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo podemos proponer cosas nuevas. Si a mí el rasgo que me caracteriza es este, ¿sí? Y así con cada uno. De nuevo, esto es fundamental, ¿por qué? Porque cuando conocemos a las personas, cómo ejecutan sus cosas, cómo las hacen, podemos medir su desempeño, ¿sí? Y vamos con esto. Nosotros, volvemos a decir, somos todos distintos y diversos. Y esto, según los autores Myers-Briggs, ¿qué proponen? Algunos de nosotros obtenemos la energía, digo, estas ganas de hacer las cosas de un modo, desde la extroversión sería del mundo exterior, que tiene que ver con lo sociable, con lo interactivo, son las personas que hablan y después piensan, son las activas, digo activas siempre manifestando, no porque haya un caso pasivo, sino activas desde lo sociable, ¿sí? Desde el vínculo con el otro. O bien, algunos de nosotros seremos introvertidos, nuestra energía la logramos a partir de estar callados, de estar en silencio, de ser reflexivos con nosotros mismos. Antes de hablar, pensamos lo que vamos a decir. Piensen en su grupo de trabajo, piensen en su familia como otro grupo de organización. ¿Cómo obtienen? Hay personas que necesitan estar, o sea, se vitalizan cuando ven a otros, cuando salen, cuando están en reuniones, y están los introvertidos que cuando hay reuniones son las personas que suelen estar más calladas, más tranquilas, no son los que están saltando para buscar la energía, para activarse, ¿sí? Después, alguno de nosotros, ¿cuál es nuestro vínculo hacia el mundo exterior? ¿Cuál es nuestra actitud? Algunos de nosotros somos estructurados, estamos preocupados por la organización, por el tiempo, somos decisivos, o sea, tomamos decisiones, mientras que otros somos flexibles, abiertos, espontáneos, no necesito tener la agenda del día programada para saber qué lo voy a hacer, sino que son espontáneos a lo que dé el día, ¿sí? Aquí estoy hablando no de todas las actividades, estoy hablando como más allá del horario laboral si quieren. Algunos de nosotros llegan al trabajo y tienen una agenda planificada del día, otros llegan a ver qué onda, qué le toca el día. Entonces ven los mails para ver qué le toca hacer, otro va a hablar con sus compañeros para ver qué ocurrió, cuáles son las nuevas novedades, otros tienen de nuevo agendas marcadas o esperan que alguien les dé las instrucciones. Estas son las maneras de cómo nos manejamos. Cómo observamos e interpretamos la información del mundo. Algunos somos prácticos, detallistas, concretos. Vemos el punto y coma, diríamos. Mientras que otros nos gusta la teoría, más abstracto, trabajar con la posibilidad. Cuando digo posibilidad, con el plan ABCD, ¿sí? Y cuando alguien es abstracto, se imagina muchas de las situaciones, es teórico, ¿sí? Por eso se dice que las personas son intuitivas. Si bien aquí hay una traducción literal, tiene que ver con esto de la intuición. Y por último, ¿cómo evalúa y toma decisiones? Hay personas que son analíticas, orientadas con las normas, con las reglas, con el procedimiento, cómo lo establece, mientras que otro es más con el corazón, con la subjetividad, con las circunstancias. No significa que no trabaja con las reglas, sí lo hace, pero presta atención a las circunstancias. Lo principal son las circunstancias, no las reglas, ¿sí? Esto no significa que ande violando normas, ni reglas o procedimientos, pero ¿dónde pone el foco? Lo puede acomodar, ¿sí? Estas son las 4 grandes dimensiones, vistas de otra manera, lo que hemos visto recién. Ahora,
algunos de nosotros no necesariamente estamos en los extremos, sino que se pueden conjugar de estas 8 dimensiones o indicadores, hay distintas conjunciones, relaciones, y cómo nos podemos manifestar. Aún haciendo un test, 2 personas tienen exactamente las mismas dimensiones, los distintos rasgos, pero tienen diferencias. Y esto va a estar marcado por su percepción y por las emociones. Pero en cuanto a personalidad, tienen rasgos similares. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Buenísimo. Bueno, Sí, ahora vamos. vamos a... Buenísimo, ahora lo van a trabajar. Vamos a ver. Vamos a hacer una autoadministración de un test de personalidad. Es un test, a ver, tiene patrones científicos porque se basan en los de Myers-Briggs, pero no deja de ser meramente estadístico porque está en Google, en el mundo digital, pero es bastante descriptivo como somos. No, siempre le digo, no es un test de para ti, de la revista para ti, tampoco un test que lo va a hacer un psicólogo en consultorio puertas adentro, pero es buenísimo para conocernos a nosotros mismos, no porque no nos conozcamos, sino que con una descripción bien figurada, cómo somos nosotros. Los invito, me dan 2 segundos, lo voy a compartir el link para el chat, para el que no pueda escanear. Los invito a que lo hagan. Lo invito a que lo hagan y lo charlamos en un ratito. Ahí se los comparto. Por el chat mandé el link. Si no, lo pueden escanear. Son afirmaciones que ustedes tienen que elegir cuál es la que más le identifica. ¿Sí? No hay respuesta correcta o incorrecta. Es personal la respuesta. Y una vez que finalizan, ponen finalizar el test y le va a salir las características de vuestra personalidad. ¿Sí? Los invito a que lo hagan y trabajamos. No va a llevar más de 10 minutos hacer todo. Nos tengan que pasar a nosotros, es un tema más para ustedes. Ahora, ¿qué descubrieron al hacer el test? Yo, por ejemplo, en mi anterior trabajo era muy de trabajar solo, porque era una oficina donde trabajaba solo, y posterior a eso empecé a trabajar en un equipo donde tuve que modificar un montón de actitudes y de aptitudes para desarrollar habilidades para adaptarme al entorno. Yo Bien, trabajaba, por ejemplo, en encuadernación de la biblioteca. Ahí comencé mis primeros pasos. Traer un trabajo solitario, absolutamente. Y posterior a eso empecé a trabajar en el departamento de publicaciones, que me llevó a trabajar en equipo, donde todos tienen habilidades distintas. Estaban los que hacían edición, yo que trabajaba en la parte de la encuadernación. Posterior a eso empecé a trabajar en la parte de impresión, y posterior a eso empecé a desarrollar conocimientos en programas para hacer maquetación y diseño de tapa. bien. Entonces fue como todo un cambio. Justamente estaba viendo el test donde decía si vos preferís trabajar solo o no. Y la verdad es que en un momento me tocó trabajar solo y posterior a eso me tocó trabajar en equipo y me adapté. Claro, hay circunstancias que nosotros vamos a hacer. Uno desde la psicología, ¿cómo lo plantea? Cuando hacemos cosas que no están como dentro de nuestra naturaleza, lo pongamos así, nosotros sí lo vamos a hacer. El tema es la cantidad de energía que deposito para hacerlo. Entonces, cuando hago algo que no es natural o que no me sale de manera natural, como diciendo esto, de hacer algo solo cuando soy sociable, de soy sociable y me gusta estar solo, no importa cuál, es la energía. Y cómo solemos terminar esas tareas cuando algo no es coherente con nosotros mismos, con dolor de cabeza, con sueño. Parece que pasó 2 camiones por encima de nosotros y hemos estado 5 horas trabajando. El trabajo lo vamos a hacer, el desempeño
tal vez es súper exitosa. El tema es la energía que depositamos en esa actividad. Bien. Entonces, es eso, no está ni bien ni mal como somos, sino la energía. Y vieron que hay cosas que cuando hacemos lo que más nos gusta, podemos estar haciéndolo 10 horas y estamos fantásticos. No estamos agotados. En cambio, hay otras cosas que hacemos 2 horas y parece que nos ha pasado 2 camiones literales por encima y dices, che, pero es por la concentración y la energía que tuvimos que dedicar a eso. ¿Sí? De Sí, se hacerlo, entiende. aquí nos abrimos un poco el resultado porque puedo ser igual de exitosa haciendo las cosas que más me gustan de las cosas que no me gustan. Y ahí va a entrar a jugar la responsabilidad, va a entrar a jugar la personalidad, va a entrar a jugar la actitud para hacer las cosas, pero ¿a qué costo? Esta es otra cosa. Pero buenísimo, Agustín. Y lo que te tocó del test, más allá del título arquitecto, abogado, cónsul, la descripción, ¿te sientes identificado con lo que te tocó? Muchas de las cosas que leí no lo llegué a leer del todo porque, bueno, como estaban todos Después lo presentando lees ya, tranquilo. sí, claro, decía comandante, no sé. Bien, bien. Después lo Giselle, lees pero por tranquilo. ejemplo, Sí. eh, ¿qué pasa? Yo considero, ¿no? Que había una parte donde en el resultado donde dice cierto porcentaje de ser intuitivo o cierto porcentaje de observador. Yo considero, desde mi punto de vista y en lo personal, que hay veces que uno puede ser intuitivo más que otras veces, más observador, o puede ser más acertado o más cauteloso. Creo que también depende del contexto en el que estemos en ese momento. Totalmente. Esto un poco lo que decía antes con Agustín. Lo vas a hacer, vas a poder hacer las dos cosas. El tema es cuál te sale como más natural o con menos energía o con más imposición de energía. Esto es Bien, descriptivo. Este test no es que somos así y que vamos a hacer siempre así. Hay circunstancias, momentos. Es una foto. Es una foto. Es decir, mira, me describen, yo me considero organizado y sí, la verdad que soy organizado. O al revés, che, aquí no, y dice que también soy más depende de la espontáneo. animosidad que tenga uno en ese momento. Tal cual, aún así, si lo haces dentro de un mes, te va a salir más o menos lo mismo. Por eso son, porque Bien, tiene que ver con estadísticas. Pero no significa que no vas a hacer lo otro. O sea, si vos sos súper observadora, no vas a dejar de ser intuitiva. Pero bien, tal vez para ser intuitiva necesites poner como más conciencia para hacer determinadas cosas. perfecto. ¿Sí? Gracias. Por favor. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando uno va ascendiendo de posiciones, va dejando lo lado operativo para pasar a ser más estratégico en las organizaciones. Y no es que uno cambió, pero su foco y su energía va cambiando en función de las tareas, de las funciones. Los que tienen posiciones de liderazgo tienen una mirada mucho más amplia y estratégica que los operativos, pero porque la función les toca hacer. Y por ahí, si antes eran súper detallistas, ahora necesitan ser generalistas o abstractos por la posición que les toca. No tan técnico me refiero. Lo vas a hacer perfecto, el tema es cuánta energía dispongo para eso. Este, aquí lo bueno de nosotros, personas que somos flexibles, somos moldeables. El tema qué cosa y cuánta fuerza le pongo. Nada más que eso. ¿Alguien más que quiera compartir qué descubrieron? Sí, a mí me tocó logista, ¿no es cierto? Y creo que más o menos está porque soy estructurado, ordenado, qué sé yo, me parece que sí, no, Buenísimo. no le erró No es tanto. sorpresa. Bueno, está bueno, entonces la descripción que tienes va a ser como una carta de presentación, ahorita en vez de contar cómo sos, decir, léelo, aquí estoy. Buenísimo, no, buenísimo. Esto de nuevo, no lo tomen al 100%, es bastante acertado, suele ser bastante acertado, pero nada, es un poco conocernos a nosotros mismos para después empezar a vincularnos con nosotros. Este, eh, el- totalmente, totalmente. Si alguno lo hizo apurado, sin hacerlo demasiada conciencia, vuélvalo a hacer tranquilo. Esto es para ustedes, es para cada uno, no.
Lo bueno es que, y aquí vemos de nuevo, hay muchos protagonistas, hay muchos defensores, hay varios biologistas, y aún así somos distintos, digamos, porque después vamos a ir ampliando con las competencias, vamos a ir ampliando con las emociones, con la percepción, y ahí empezamos a ser distintos. De nuevo, estos son rasgos que nos identifican. Y esta necesidad de nosotros los humanos de clasificarnos, terminamos haciendo estos test, digamos, termina para eso. No, buenísimo que les haya gustado porque de nuevo es cada uno, guárdenlo y en un futuro lo vuelven a hacer y les va a salir más o menos lo mismo, le cuentan. No pasamos del blanco al negro tan fácil a los humanos. Estoy viendo ejecutivo, abogado, logista, aventurero. Me encantó Silvina, que te sale activista y no te sientes así. ¿Has podido leer la descripción? Estoy leyendo Sí, el chat. Y lo no te leí, sientes identificado. lo leí y lo hice a conciencia, Bien. Bueno, tal pero vez, yo la perdón, verdad que no me veo una persona así, pero yo analizando de acuerdo a mi signo, dice que soy un espíritu libre, como bien toda ahí, cual, bueno, pero tal no, vez, pero ¿quién te pero dice que tal vez las tareas que haces o las funciones que te ha tocado te has ido sobreadaptando a determinadas normas o reglas y que por ahí sos mucho más espontáneo o libre que lo que crees? Aquí recuerden que nosotros ah, ya estamos eso lo dirán mis sobreadaptados. compañeros, eso lo dirán mis compañeras de trabajo. Bien ahí. No, pero pasa esto, de nuevo, nuestros comportamientos, bueno, esto es personalidad, pero nuestros comportamientos también son determinados de acuerdo a la organización en la que estamos. Como Agustín contó el ejemplo, no es lo mismo trabajar solo, un trabajo solitario, que pasar a trabajar en equipo. Él tuvo que adaptar algunas cosas para poder hacerlas. Y seguramente las dos las efectivas, pero tuvo que adaptar cosas, pero Agustín sigue siendo el mismo. Lo que cambia son conductas y muchas veces este cambio de conducta nos va generando, por ejemplo, siempre lo doy con este ejemplo, hay materia en donde ustedes hablarán mucho más que en esta, o hay materia en la que ustedes son mucho más silenciosos que en esta. Ustedes siguen siendo el mismo, pero hay un contexto, hay un grupo, hay un tema que te motiva a hacer cosas distintas. Esto es como uno se adapta distinto. ¿Sí? Así que tranquilo. Lo lees después, tal vez encuentres cosas más parecidas que tenerlo. Me encanta Melanie, te describe mejor que el horóscopo el test, tal cual, tal cual. Después, si lo relacionan con el horóscopo, estamos en el horno si los dos te salen igual, al mismo estilo. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera contar su experiencia? Hoy A mí están me salió silenciosos. activista, a mí me salió activista y Bien, creo que bastante me siento identificada por lo que dice la primera descripción ahí. bien, Bueno, mis compañeras también podrán decir lo mismo, como Silvina, que, que también, que es mi compañera y también le salió perfecto. exactamente lo mismo. Bueno, pero si hay aquí algunos de los mismos grupos, las mismas oficinas, charlenlo. Esto de nuevo es conocerse uno y decir, ah, mira, pareciese que soy más espontánea de lo que creía. Y bienvenido sea, uno va a empezar a prestar atención. De nuevo, hay cosas que nos adaptamos y ya nos empezamos a circunscribir porque ya estamos en una edad en donde, digo, no somos adolescentes, hemos pasado ya a juventud, adultez, en donde también la mirada del otro ya nos valida distinto. Entonces por ahí, bueno, nos callamos más, nos cuidamos más, este, soy más política o menos política, de acuerdo, pero de nuevo, esto tiene que ver con conductas. Nuestras formas son distintas y a mí me gusta prestar esta atención, la energía que tengo que disponer para hacer algo. A mí me sirve como alerta de decir, che, esto lo estoy disfrutando o no. Cuando terminas agotado después de 2 horas literal y me dices, che, hay veces que estoy laburando 16 horas y no he terminado con este cansancio a 2 horas. ¿Sí? Nada, todos los temas que nosotros vemos en comportamiento organizacional
tiene que ser esto que vuelvo, que lo hemos repetido. Hacer visible lo invisible. Todo lo que está como variables independientes a nivel individual, grupal y organizacional es empezar a ser visible, porque cuando lo puedo hacer consciente y visible, lo puedo empezar a cambiar. Si es lo que quiero, obviamente. No estamos obligados a querer cambiar. Pero recién ahí puedo modificar cosas y nuestros resultados son distintos cuando empezamos a observar esto. El test, más allá de jugar y conocernos más, tiene que ver con esto, de hacer visible esas cosas que tenemos guardadas. ¿Sí? Bueno, seguimos con este tema y después ya cuando se sume Cande, hacemos un descanso. ¿Qué más nos Ya estoy hace un diferencia? rato, Flor, acá, no me viste, pero Cande, estoy. no te vi Igual entrar, queremos claro, terminar competencias. vos entras directo, así como tiro. Bueno, Claro, yo no, entro sin permiso. sin permiso, vos entras sin permiso, es verdad. Hola Cande, ¿cómo estás? Bien, todo bien aquí, escuchando atentamente qué personalidades habían salido. Hola, Sí, sí, profe, sí. buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Andrés? Cande, no sé vos cómo estás con los tiempos. ¿Quieres que cortemos en competencia o sigue? Eh, ¿Cómo están ustedes, chicos? Porque en realidad ¿Podemos bueno, seguir si hablar quieren de... con competencias un ratito más y tomamos el recreo o ahora? No sé, Flor, vos cómo estás, agotada también. No, voy bien. Mi Bueno, energía va bien. vamos con competencias si querés para cerrar como los dos procesitos y Dale. ahí. Sí. Listo. Bueno, vuelvo para atrás, perdón, se me pasó. Otra cosa que nos distinguimos y hemos ido viendo aptitud, habilidad, hemos visto personalidad, son las competencias laborales. Y las competencias laborales es un concepto que lo utiliza mucho toda la línea de recursos humanos. Las organizaciones empezaron a hablar de competencias laborales o de gestión por competencias. ¿Y qué son las competencias? Son aquellas habilidades y conocimientos que uno lo ejecuta con éxito en un contexto determinado y en una posición determinada. Es decir, son las habilidades, los conocimientos que uno pone en juego para conseguir un resultado exitoso. Y esto que hablábamos al inicio, Messi, ¿por qué es exitoso? Porque pudo pasar de una aptitud que tenía física, la convirtió en una habilidad y es exitoso. Él es delantero y mete goles. Entonces, él es competente porque puede poner en juego y obtener resultados efectivos o positivos en función de esta aplicación de conocimientos y habilidades. Yo puedo ser genial como delantera en mi equipo, de fútbol, de hockey, de lo que quiera. Ahora, si no meto goles, no soy competente. Puedo saber un montón de la técnica, puedo saber un montón de conocimientos, pero si no cumplo mi objetivo, que es meter goles como delantera, y estoy en el horno, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de competencia? Nos referimos a este saber, al conocimiento, a estas cuestiones técnicas que lo hemos manifestado en las distintas áreas que ustedes han contado donde están. ¿Cómo lo hago y por qué lo hago? ¿Sí? Tiene que ver con todo este conocimiento técnico, con toda esta posibilidad de poder aplicar dentro de mis funciones, independiente cuál sea la función, si es operativa, si es estratégica, si es de liderazgo, si es de administración, digo, si ya vamos a las tareas puntuales o si es liquidando sueldos, ¿sí? Y la habilidad, ese conocimiento que tengo, se convierte en habilidad cuando la sé hacer, cuando la pongo en juego, cuando puedo hacerla, ¿sí? De nuevo, yo puedo decir que soy excelente delantera jugando al fútbol, pero hasta que no lo sepa y hasta que no demuestre que meto goles, sigue siendo un conocimiento teórico, ¿sí? Y es convertir estos conocimientos en resultados. Entonces ahí uno dice, tiene la habilidad para. Por eso Messi sigue siendo un ejemplo buenísimo porque él va convirtiendo todo. Si Messi no o cuando se lo criticó a Messi es cuando no convertía goles. Ahora, empieza a convertir goles y pasa a ser otro Messi, ¿sí? Y hablamos de la misma persona. ¿Por qué? Porque las circunstancias de las organizaciones son distintas. No fue el mismo Messi en la selección anterior de San Paoli cuando renuncia, cuando se quiere ir, a la selección de que sale campeona. El Messi, el Messi me salía.
Messi es el mismo. El contexto, el grupo, la organización se modifica y en función de eso él demuestra que tiene una habilidad. Y la competencia, que seguimos hablando de esto, es saber hacer que esto ocurra, es lograr esos objetivos. Y cuando uno logra los objetivos puede proponer mejora continua, puede proponer innovar, puede proponer cambiar. Cuando uno está seguro, cuando uno sabe lo que hace y que lo sabe bien, empieza a probar nuevas cosas, ¿sí? Es como distintos estadios. Nosotros cuando empezamos, cuando estamos estudiando, estamos adquiriendo conocimiento. La habilidad es ponerla en juego y somos competentes cuando logramos esos resultados exitosos y encima podemos proponer mejoras continuas. Porque ya Profesora, estamos... Sí, termine. dime, Cecilia. El docente que tiene muchísimo conocimiento, pero no Ujú, sabe transmitirlo, ¿es porque no tiene esas competencias? exactamente. ¿Y cómo lo mide? A ver, las competencias, ahora lo vamos a ver. La competencia se mide, a ver, empiezas, puede ser por un concurso, digo, empiezas por el concurso, como es la demostración para la habilidad. Después, lo puedes medir por las encuestas que hacen a los alumnos, por ejemplo. Ahora, ¿qué es adquirir ese conocimiento? ¿Cómo es transmitir ese conocimiento? También es subjetivo porque uno lo transmite y algunos lo pueden entender, otros no. Entonces ahí te mide la mirada del otro, de los alumnos. Por ejemplo, cómo se posiciona frente a la clase en la hora y media, ¿sí? Cuántos años o las evaluaciones parciales que se puedan ir haciendo, el desempeño. Digo, medir estos desempeños. Pero aquí medir la competencia no es solo de uno mismo, sino también de los otros. O sea, que los otros te validen como eso. Vamos al caso de Messi. Messi, uno dice, che, buen jugador. Él sabe que es buen jugador, pero ¿cómo se lo valida desde afuera? Con los premios de mejor jugador que recibe, por ejemplo. ¿Sí? No significa que el que no lo recibe no lo es. Aquí estamos hablando que a él lo valida la competencia porque hay una mirada de afuera que también lo valida como competente. En los docentes tenemos los pares, tenemos los alumnos, tenemos superiores, tenemos la preparación, hay muchos, y de nuevo, y hay una subjetividad de qué significa para el otro aprender lo que está recibiendo. Ahora, si 100 personas dicen que no entienden nada, es un tema. Y 10 personas dicen que no entienden algo, es otro tema. Y ya estoy ahí yendo como muy a métricas, que ustedes lo ven en otras materias de evaluación, mucho más precisas. Aquí nosotros lo miramos desde si la persona es exitosa en las cosas que hace. ¿Sí? Ahora, la competencia, siguiendo con esta pregunta que vos me haces, la competencia es un comportamiento observable. Es lo que nosotros vemos, esta persona es competente. Y de nuevo, con una figura de iceberg, esa competencia se sustenta en habilidades, en rasgos de personalidad, como lo transmite, por ejemplo, en las actitudes, en los conocimientos y en las motivaciones que tiene. Hay gente que sabe un montón técnicamente, pero no tiene motivación para estar frente a un aula, por ejemplo, si hablamos de docentes, o para estar eh, a cargo de un equipo como líder. Por ahí uno dice, che, tiene todas las habilidades para hacer y no quiere ser líder. No tiene la motivación, entonces la competencia no es observable. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con el concepto? Buenísimo. Sí, profe. Entonces, buenísimo. Entonces, cuando hablamos de competencias, hablamos que estas competencias obviamente tienen como sustento todo este enfoque de rasgos que hemos visto de personalidad y se requiere siempre para que alguien sea competente estos 5 caracteres. Saber, que son los conocimientos, saber hacer, que son las habilidades, poner en juego, querer hacer, que es la motivación, que nosotros lo vemos en la clase siguiente, poder hacer, tener los medios y los recursos para poder aplicarlo y ponerlo, y saber estar. ¿Cuáles son las actitudes, los intereses, los rasgos de personalidad? ¿Sí? Ahí volvamos al fútbol. Messi tiene los conocimientos, tiene las habilidades, tiene la
tiene los conocimientos y tiene las habilidades. En un momento renunció a la selección, ya no tenía la motivación para pertenecer al grupo, por las razones que fuese. Y tampoco como jugador del mundo o como seleccionado no tenía los medios y los recursos, no iba a pertenecer a un seleccionado. ¿Sí? Y sus actitudes y sus valores en ese momento no eran acorde con el grupo, no eran coherentes con el grupo, entonces prefiere abrirse. Para ser competentes necesitamos cumplir con estos 5 ítems. El saber, saber hacer, querer hacer, poder hacer y saber estar. Ustedes se consideran más allá del ámbito laboral, salgamos del laboral que ya vamos a trabajar en un ratito. ¿Se consideran competentes en algo? ¿Tienen competencias de algo? ¿Alguno es bueno cocinando? Yo, pero me falta el querer hacer. No me gusta. ¿No te gusta? Bueno, no Lo estás sé con la hacer, pero no motivación. me gusta. ¿Está? Por eso, Está. me falta la motivación. Falta la motivación, falta eso. Bien. Por ejemplo, uno cómo sabe que es competente en la hora de la cocina. ¿Cómo sabes vos que sos competente? Y me imagino porque a todo el mundo le gusta. Porque te lo dicen, te lo demuestran, o te piden que cocines. A mí nunca me piden nada, entonces no me considero. Me han dicho que deje de hacer arroz, dejé de hacer arroz, dejé de hacer arroz. O sea, yo en esta no me considero competente, no, ni me muestro ni con habilidad, ni con conocimiento, ni hablar de motivación. Pero tiene que ver con esto, con la mirada, ahí Silvina un poco lo preguntaba, con la mirada del otro también, ¿qué es competente? ¿Cómo te lo piden? Si te lo vuelven a hacer, si te piden explicaciones, o que lo repitas, o que lo vuelvas a explicar, depende de la competencia que uno quiera, ¿sí? Hay gente que tiene muchas habilidades, tiene muchos conocimientos, tiene toda la motivación, pero no tiene una mirada de afuera que diga, che, lo haces bien. Está todo bien, pero no sos exitoso en esto, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a hacer otro test y si quiere, Cande, lo trabajan con vos. Os Así estaba pensando, lo podemos dejar, si no, como estaba viendo lo que nos tarea. queda, como tarea, ¿te parece? Perfecto, sí. Y les mandamos y de paso tenemos una respuesta. Van a tener una tarea esta semana, pero linda. Tienen tarea para la casa. Esperen que voy a compartir el link para los que no tienen. Sí, así no los agotamos de golpe porque Sí, estos llevan temas su movilizan. tiempo, claro, tiene su tiempo y también como háganlo tranquilos como para poder también sacar como mayor ventaja de lo que hagan, ¿no? Y de poder mirarse Totalmente. en cuanto a las competencias. Yo se los comparto también en el grupo de WhatsApp en un ratito, si no tienen para escanear. ¿En qué cosas vamos a trabajar? Y tómenlo hasta el próximo miércoles, ¿sí? Denme 2 segundos. No te me vas a morir, Flor, por favor, en el camino. ¿Cómo? No vas a morir con esa tos. No, ya estoy mejor. Estamos divina ahora. Bueno, a ver, cuando hagan el test de competencia, perdón, usted tiene como un formato similar al de personalidad, nada más que está enfocado a las competencias, estas habilidades que ponemos en juego en el ámbito laboral, ¿sí? La idea es que ustedes puedan trabajar y responder qué competencias laborales poseo. Esto, que nos cuenten cómo salen los resultados del test. ¿Cuáles consideran ustedes que les falta entrenar de estas que ven? Y tal vez otras que no estén detalladas en el test y que ustedes digan, che, a mí me gustaría trabajar en creatividad, por ejemplo, que no está detallada. Quiero trabajar en creatividad. Y en el rol actual que hoy ocupan, en la posición actual, ¿cuáles son las competencias pilares de esa función que están cumpliendo? Alguno de ustedes será mejora continua, otro será manejo del tiempo, otro será liderazgo, otro será trabajo en equipo, los que ustedes consideren, ¿sí? Entonces son 3 preguntas. ¿Qué competencias laborales poseo? Esto es, que nos cuenten qué les sale. ¿Cuáles les falta entrenar?
las que ustedes consideran, que pueden o no estar definidas en el cuadro, y en el rol actual, cuáles son las competencias pilares, que puede ser una o varias. No pongan 10, pongan una o dos, ¿sí? Tampoco la idea es que háganlo en este trabajo para ustedes, háganlo tranquilo y nos los comparten después, ¿sí? ¿Algo, Cande, para sumar? No, perfecto. Me parece que es un buen ejercicio hacerlo con una reflexión. Tómense Sí. 10, Perdón, ¿cuánto me llevan? profesora, 20 minutos Sí, máximo. perdón, profesora, ¿cuál es la tercera pregunta en mi que rol estaba actual, diciendo? sí, en mi Sí. rol actual, ¿cuál es o cuáles son las competencias pilares? Tranquila, igual les vamos a compartir por el Gracias. grupo de WhatsApp después el link y las preguntas para que las manden, ya sea por mail, ¿no, Flor? Me parece lo mejor. Sí, 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 por mail, comparto mail, les paso ahí mail, todo para que ustedes lo puedan hacer tranquilo. Dime, Javier. Una consulta de Javier. Ah, era sobre las preguntas, bárbaro. Yo ya las comparto, cualquier cosa obviamente nos dice. De nuevo, este trabajo es para ustedes. Es para ustedes, lo hacen a conciencia, lo hacen tranquilo, no es evaluación, no es nada, sino que a nosotros también nos sirve conocerlo desde este lado para poder justamente trabajar con el nivel individual y la próxima semana, o sea, la próxima semana con los contenidos que tenemos los podamos seguir trabajando y obviamente en grupo vamos a volver a retomar estos temas. ¿Sí? Hoy han venido silenciosos, Cante. Parece que es el tema, que a todos nos deja pensando. No era tan así. No es tan sencillo, vos hacete la superada porque sos psicóloga, pero uno tiene que entrar en su mundo individual. No todos tenemos tu entrenamiento. Pero aún así es como cuesta. Los libros, cómo cuesta. Cómo cuesta. Es un tema. Y hace Sí, es un frío tema, y empezó el invierno. todo el día no ayuda, pero sí son temas que movilizan y conocernos a nosotros mismos para poder empezar a conocer a los otros. Y ahí empieza todos estos temas de vincularnos con los otros, que le contaba al principio que los principales temas que piden las organizaciones tienen que ver con comunicación, con trabajo en equipo, con liderazgo, con negociación, que no deja de ser temas de interactuar con el otro y qué tanto toleramos esas diferencias con los otros. En la teoría es buenísima, en la práctica ahí es bien complejo, es bien entretenido. Ahí va En el toda mi energía. automático, ¿no? Toda mi energía va para ahí. Lo que salta. Sí. Bueno, chicos, yo los dejo, continúan con Cande. Ahora Cande explica cómo seguimos. Si les parece, tomamos un recreo hasta las 6:20, ¿les parece? Yo sé que es más cortito hoy, pero vamos a correr un ratito. Les prometo que nos metemos en un tema súper interesante y todavía también un nivel de complejidad un poquito mayor. Muy bien, Sí, se profe. había Hasta ponido las la 6:20. pava antes. 6:20, les pensé 6:20, 6:25 máximo, ya arranqué, ¿ah? Vamos, Saludos, que les profe. prometo que lo que se van a llevar de la clase de hoy, tanto desde que arrancó Flor con esto, hasta los van a acompañar por el resto de su vida y se van a acordar de nosotras dos, pero por mucho tiempo. Qué Bueno, buena ahora manera de los mantenernos dejo. enganchados. ¿Vieron? Sí, totalmente. Tengo que Bueno, cumplirlo después. ahora, antes que se vayan, a los que les falta la asistencia, voy a compartir el link de nuevo por el chat y para escanear si tienen la posibilidad. Así los que no lo han podido completar al inicio lo hacen ahora, ¿sí? No se preocupen. Y ahí también les va a poner Aprovechemos. Flor la fecha límite, pues están preguntando, Flor. La fecha Sí, límite, sí. los mails, todo completito. Así que Toda la tranquilos, no info se se las paso ahora en un ratito, no se preocupen. Y no se pongan a hacer ahora, no pierdan tiempo, vayan a descansar la cabeza. Totalmente.